el día de hoy vamos a trabajar con un básico que ya vimos en la clase pasada, que se llama Tai, pero en esa clase pasada lo vimos de una manera suavecita y si estuviste practicando esa clase varias veces, entonces el día de hoy ya estamos listos para hacerlo como se debe de hacer, que es de la manera golpeada. Entonces, antes de iniciar con la clase, recuerda hacer tu calentamiento, te lo voy a estar dejando aquí. Es súper importante para evitar lesiones o cualquier tipo de dolor durante la clase. Y bueno, si ya hiciste el calentamiento, entonces vamos a iniciar con la fuerza de las piernas. Ya sabes que antes de bailar, a mí me gusta hacer un ejercicio para fortalecer los cuádriceps. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy de ejercicio es abrir las piernas más allá de la altura de los hombros. Vamos a hacer flexiones con la espalda bien derechita y lo más abajo que puedas. Vamos a hacer 10. Te vas a quedar abajo tratando de tocar tus rodillas 10 segundos y luego vas a tratar de tocar el piso con la espalda derechita y los talones pegados al piso durante otros 10 segundos. Y eso lo repetimos hacia los 3 lados para calentar nuestras piernas. Si ya estamos listos, empezamos. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca tus rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, respiramos 5. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca el piso. 1, 2, 3. Talones pegados al piso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira 5 segundos. Y último lado. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toca rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba. Muy bien. Estira las piernas. Inhala, exhala. Respira. Muy bien, ya que sentimos calientita esta parte es porque estamos listas para bailar. Entonces, como te decía, vamos a trabajar con Tai el día de hoy, pero lo vamos a hacer de la manera golpeada. La clase pasada lo estuvimos haciendo suavecito y te expliqué que el movimiento de la cadera viene de las rodillas. Entonces, te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer en esta clase para que tu cadera se vea súper golpeada. Vamos a trabajar con posición abierta, aquí a la altura de los hombros, y al momento de flexionar vas a tratar de bajar lo más que puedas para que le des más movilidad a la rodilla y eso pueda sacar más tu cadera. Es súper importante saber que si yo meto mi rodilla de una manera suave, mi cadera sale, pero también suave. Si meto la rodilla derecha, se ve el movimiento derecho. Si meto la rodilla izquierda, se ve el movimiento izquierdo, pero suave. ¿Qué tengo que hacer para que el movimiento se vea golpeado? Tengo que meter la rodilla con fuerza. Se vería así. ¿Te fijas? Mi rodilla entra con fuerza y mi cadera sale con fuerza. Ahí. Pero ojo, la rodilla no debe deslexionarse por completo o quedar de esta manera. Se queda semiflexionada de esta manera y solamente tienes que meterla con fuerza. Pero para hacer el movimiento de Tai hay que alternar una y una, es decir, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? Entonces, durante esta clase vamos a estar trabajando todos los ejercicios con Tai, pero golpeado. ¿Sí? Trata de meter las rodillas con fuerza. Recuerda que tu espalda tiene que estar súper derechita. Hay que evitar mover los hombros solamente de aquí para abajo y estar súper flexionadas.
¿Qué vamos a hacer? Con piernas abiertas vamos a manejar dos velocidades. Velocidad número 1, vamos a flexionar las rodillas, vamos a colocar los brazos aquí. Y nuestra velocidad 1 sería muy lentito para que tengas el control de la fuerza de tus rodillas. Se vería de esta manera la velocidad 1. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos a hacer 10 tiempos de eso y después, sin parar, vamos a hacerlo más fluido con los brazos estirados. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Te fijas? Mi cadera se golpea porque mis rodillas están entrando con fuerza. Después lo vamos a repetir con los pies juntos de la misma manera. Aquí velocidad lenta, golpeado, y aquí velocidad rápida, golpeado. Lo repetimos a ambos lados del salón y ese sería nuestro ejercicio número 1. Si ya estamos listos, abre compás a la altura de los hombros, flexiona rodillas, coloca brazos y vamos a hacer 10 tiempos con velocidad lenta y bien golpeadas las rodillas y la cadera. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntos pies y lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, respira. Agarro aire. Cambiamos de lado y repetimos el ejercicio. Ya estamos listos. Abre compás a la altura de los hombros, flexiona rodillas, coloca brazos y vamos con velocidad 1, lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntos pies. Lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirar. Muy bien. Cambiamos de lado y repetimos el ejercicio. Si ya estamos listos, abre compás, flexión, brazos y lento. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntos pies y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, respira. Muy bien, ya terminamos con el ejercicio número 1, así que nos vamos a pasar al ejercicio 2. Para el ejercicio 2 vamos a aumentar un poquito más la velocidad de nuestro tairi. El anterior, si te fijas, era marcadito a la derecha. 1, 2, 3, 4. El que vamos a trabajar ahorita va a ser un poquito más rapidito, sería así. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cada que yo digo 1 es porque estoy golpeando a mi derecha, ¿sí? Vamos a hacer unos 15 a 20 segundos aproximadamente de cada lado. Yo te estaré indicando en qué momento hacemos el cambio y lo vamos a hacer solamente con los pies cerrados y sin descanso. Vamos a irnos el cuadro completo, es decir, frente, lado, atrás y al otro lado, ¿sí? Trata de aguantar el ejercicio completito. Si te duelen las piernas, estíralas un poquito y sigue con el tairi. Respira. Vamos a colocarnos aquí. Recuerda con la espalda bien controlada, hombros derechitos. Y si ya estamos listos, empezamos
con el ejercicio. Flexión, estira brazos y vámonos. 1, 1, 1. Inhala, exhala. Buen trabajo de piernas. Si lo hiciste bien, se sintió aquí como que quemó. Respira. Relaja. Y bueno, con esto concluimos la clase número 3 de Tai Chi desde cero. Espero que te haya gustado. Y recuerda que cada clase debes de hacerla varias veces. Yo te recomiendo al menos unas 5 veces. Hasta que ya sientas que la dominas muy bien, te puedes pasar a la siguiente clase. Esto para que estés avanzando de una manera correcta y no te quedes solamente como haciendo los ejercicios a medias, porque hacer el ejercicio una sola vez pues no sirve de mucho. La verdad es que esta es una disciplina un poco exigente, entonces hay que perfeccionar los ejercicios antes de pasar al siguiente nivel. Entonces recuerda que esta clase la tienes que hacer mínimo 5 veces y te puedes pasar a la clase número 4,